Muy buenas tardes, buenas noches. Es una bendición poder comenzar de nuevo este curso que tenemos por delante y damos muchas gracias a Dios como familia por haber tenido la oportunidad de descansar, de renovar fuerzas también. Y gracias por haber estado orando también por nosotros. Y vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios, al igual que como iglesia ponernos delante de Dios en todos los desafíos que el Señor tiene por delante para nosotros en este nuevo curso. Padre y Dios del cielo, gracias por tu amor, por tu bondad, porque es en ti que la vida tiene sentido, tiene propósito. Gracias, Señor, por ser tú el que renueva nuestras fuerzas, nuestra visión, y te pedimos, Señor, como iglesia, dirección en todo lo que vamos a desarrollar en este nuevo curso que tenemos por delante, los diferentes ministerios, todos los aspectos que están planificados, aquellos que quedan todavía por planificar, y te pedimos que tú nos uses como iglesia para tu gloria y para tu honra, Señor. Y que en esta tarde, ahora, pues también nos hable a través de Judas. En tu nombre, amén. Si tecleamos en Google Arturo, nos salen varias opciones. Por ejemplo, nos saldría Arturo Valls, Arturo Pérez Reverte, Arturo Vidal, y después de algunas opciones nos saldría el Rey Arturo. Y este último creo que es mucho más famoso a lo largo de la historia que todos los anteriores. Ha trascendido a lo largo de los siglos por medio de las leyendas artúricas. Se han escrito libros, se han hecho películas, contando diferentes versiones, diferentes visiones de esa leyenda de la que fue el rey Arturo. Y todo lo que le rodeaba también, la mesa redonda, el valor, el honor, la lucha por la justicia, los caballeros que luchaban no por sus propios intereses, sino por una idea, por un ideal, siendo capaces de entregar su vida por ello. Y creo que esto es lo que nos llama principalmente la atención, aquello que de alguna manera nos ha apasionado este personaje o estas historias, y lo que ha hecho que el rey Ricardo y sus caballeros permanezcan a lo largo de los siglos. La lucha desinteresada por un ideal, más allá de uno mismo, viviendo por ello y estando dispuestos a morir por ello también. Y esta lucha, esta actitud, a mí me recuerda a Judas. Probablemente si Judas no hubiera escrito esta carta, no hubiera trascendido en la historia. A él le hubiera gustado probablemente escribir de otras cosas, pero en cambio es valiente, está dispuesto a renunciar a su propia comodidad o intereses para tomar partido contra los que se están burlando del nombre de Cristo y de la obra de Dios. Leemos el versículo 3 y 4 de la carta de Judas. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Podemos encontrar similitudes entre el rey Arturo, sus caballeros y Judas en cuanto al valor que tienen, a la lucha por una causa, a pesar de sus intereses personales, esa disposición a vivir y a morir por un ideal. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ellos.
El rey Arturo es materia de leyenda. Es divertido poder leer algunas de sus aventuras en la playa, de forma relajada, quizás. En cambio, la carta de Judas contiene nada más y nada menos que la voz de Dios para su pueblo. Es una lectura esencial para cualquiera que quiera vivir y morir por Cristo. Judas, en estos versículos, nos desafía principalmente a luchar por la fe, en el versículo 3, y nos explica por qué hacerlo, en el versículo 4. Estos son los dos puntos principales de la exposición de esta noche. El desafío que nos hace Judas a luchar por la fe, versículo 3, y por qué hacerlo, versículo 4. Y en el versículo 3, en ese primer punto de esta noche, Judas nos llama a contender, a luchar de forma determinante, vigorosa, a defender la fe. Nos trata de transmitir la importancia de luchar intensamente con toda nuestra fuerza. Judas pretende animar a la iglesia de su tiempo a una lucha inminente e intensa. Una lucha muy real que requiere toda la energía disponible. Quizás hoy esto nos puede parecer algo radical y podríamos pensar, oye, ¿tiene sentido esta actitud? ¿Esto que nos está contando Judas para nosotros hoy? Bueno, pues para empezar, el entender que este es el propósito de Judas lo debe de cambiar todo para nosotros. Debemos, a partir de aquí, abrir bien nuestros oídos. En la sesión anterior nos imaginábamos buscando un sitio tranquilo, después de haber recibido la carta de Judas, para leer sin interrupciones esta carta. Y nos empapamos de las palabras iniciales en los primeros versículos. Creo que nos animaron, creo que fue bueno recordar cómo con tanto cariño Judas nos hablaba del amor firme de Dios por nosotros. ¿Se acuerdan? Pero ahora, al seguir leyendo y entender esa necesidad de luchar con todas nuestras fuerzas, de que hay peligro, nos ponemos en tensión y nuestros sentidos se ponen en alerta, o se deben de poner en alerta. Judas, a partir de aquí, es directo. Quiere gente que luche y los quiere ahora. Y con esta carta pretende despertarnos, hacernos conscientes de esa realidad, llamarnos a filas para luchar. Si Judas escribiera una carta a la iglesia de nuestros días, probablemente no cambiaría nada. Necesitamos que esta generación actual de creyentes, de cristianos, sea una generación que contienda, que luche de una forma vigorosa, con fuerza, de estar dispuestos a vivir y a morir por el Evangelio. Es la hora, podríamos decirlo, acogiéndonos a la analogía con la que empezaba al principio, es la hora del rey Arturo y sus caballeros. Y no hay mayor ideal, razón por la que luchar, que por la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Judas lo sabe y por eso lo expresa de esa manera tan clara. ¿Qué quiere decir Judas con la fe? ¿Cómo podemos contestar a esta pregunta cuando alguien nos pregunta o nos cuestiona acerca de nuestra fe? ¿Hacemos referencia a la creación de Dios, a nuestra caída, a la relación rota con Dios, al juicio, a una promesa,
a la venida de Jesús, a su muerte, a su resurrección y ascensión. Hacemos referencia a las Escrituras, a Jesús, al Rey de Dios, que es nuestro Salvador, al arrepentimiento, al Espíritu Santo, al bautismo, a la Iglesia. ¿Se refiere Judas a todo esto? No solamente a esto. Judas se refiere a la fe en toda su plenitud, en toda su profundidad. No podemos olvidar lo que implica para nuestra vida la fe, las exigencias de la fe, ni lo que implica vivirla. Para Pablo implicaba obediencia. Leemos en Romanos 1:5, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. A Tito, Pablo mismo le escribió lo siguiente, en Tito 1:1, fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Santiago expresó también la plenitud de la fe de esta manera, en Santiago 2:26. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Pedro escribió lo siguiente en el versículo en 1 de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Y Juan, en 3 de Juan 4, dijo lo siguiente acerca de esta realidad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Y podríamos seguir. Para Judas, la fe no es simplemente un listado de principios o fundamentos. Cuando se define de forma plena y profunda, incluye la actividad de Dios que cambia nuestra vida. El vivir de forma coherente con sus principios morales y la completa obediencia a Jesús. ¿Cómo está afectando la fe a tu vida? ¿Cómo está transformando tu corazón? ¿De qué manera te estás sometiendo a Dios y a su palabra? Porque esta fe, esta realidad que cambia nuestra vida, como dice Judas, es la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Por tanto, no somos libres de cambiarla o adaptarla. Es ella la que nos cambia y transforma a nosotros. La fe que nos ha sido dada no está sujeta a cambio. Por todo esto, Judas nos está diciendo, esfuérzate al máximo. La fe que te ha sido dada en toda su plenitud y totalidad es digna de que luches por ella. Es digna de tu lucha. Es lo más importante por lo que puedas luchar. No hay nada más alto ni más importante por lo que te puedas desgastar y luchar en tu vida. Y entramos en el segundo punto, en el precisamente por qué esta lucha, por qué esta actitud de luchar, de defender, de contender por la fe. Y en el versículo 4, Judas nos dice que las razones por qué hacerlo es porque algunas personas tratan de cambiar esta realidad. Por un lado, de vivir una vida incoherente con la fe que han declarado, y por otro lado, el hecho de querer cambiar esa fe, de adaptarla a los tiempos o a las circunstancias en las que están viviendo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral.
La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Había gente que estaba mal usando la gracia de Dios, que en lugar de parecerse más a Jesús o que su vida se siguiera transformando conforme a la voluntad de Dios, ejercían su libertad para vivir como les daba la gana. Y en este caso, marcado por la sensualidad y por la codicia. En otras palabras, estaban separando la fe de los imperativos morales que la fe nos lleva a vivir. Alteraron la libertad cristiana, la cambiaron y la transformaron en una licencia carnal. ¿Deseas algo? Pues cógelo, píllalo. No te cortes. ¿Quieres una mujer que no sea la tuya? Tómala. Tómala de forma literal o tómala en la pantalla de un ordenador. Y no solo una, sino todas las que quieras. ¿Por qué no? ¿Quieres coger algo que no es tuyo? ¿Dinero? ¿O algo que no te pertenece? Cógelo, tómalo. La gracia lo cubre todo, decían estas personas, entendiendo mal lo que implicaba la gracia y la fe. Y eso nos hace pensar que si hay algún versículo en la Biblia más apropiado para nuestros días que este, porque cuando Judas habla de algunas personas que se aprovechan de la gracia de Dios, debemos de escuchar, debemos de estar atentos. Es demasiado fácil y cómodo suponer que Judas se refiere a otro y no a nosotros. Pero este versículo revela nuestro punto débil. La verdad es que este versículo está desvelando nuestra inclinación o parte de nuestra inclinación. ¿Quién de nosotros, si no fuera por el Espíritu Santo, no lo arriesgaría todo por querer hacer lo que le pide el cuerpo, lo que quiere, lo que apetece o lo que encuentra por correcto? Cada día la tentación es precisamente presumir de la gracia. La presunción es nuestro mayor pecado, el pensar que la gracia lo puede permitir todo. Este versículo es para la iglesia de hoy. Según Judas, muchos se dirigen involuntariamente hacia la condenación sin haber sido nunca salvados. Y esta realidad la vamos a hacer hincapié en ella en las diferentes sesiones que tenemos por delante. Según Judas, el encuentro personal con la gracia de Dios no nos permite jugar con las implicaciones que tiene esa fe para nuestra vida, con los imperativos morales de la palabra de Dios. Ser cristiano significa ser salvado con el propósito de vivir para Cristo. Claro que hay cosas en la vida en las que Dios dice no. Y cuando no las tenemos en cuenta, esas cosas a las que Dios dice no, estamos negando su autoridad, como dice Judas. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los oponentes de Judas no solo vivían una vida contradictoria, sino que eran antiautoridad. No había nadie que les dijera nada, ni siquiera Dios ni su palabra. De una manera u otra, rechazaban que Jesús fuera el rey de su vida. Y Judas nos está diciendo que Dios es el único soberano, el único Señor. Y nos lo dice no solo Judas, sino toda la palabra de Dios. Muchas veces nos sucede que decimos que sí, que es así, pero vivimos de otra manera, aceptando otros principios que gobiernan
nuestra vida, queriendo incluso cambiar, amoldar, adaptar el significado de la palabra de Dios a nosotros. Y finalmente, haciendo que la palabra de Dios o que el Señor no lo sea todo, completamente todo en nuestra vida. Muchas veces tenemos la tentación de buscar otros caminos, de adaptar la fe a las circunstancias. No sé si conoces el Canto del Loco, este grupo español, y la canción cuando dice: nada volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie. Y esa actitud nos impregna muchas veces también a los cristianos, y a veces la ponemos por encima de la palabra de Dios, por encima de vivir una vida para Él. Según Judas, tenemos el desafío de luchar por encontrar una interpretación correcta de la palabra inspirada por Dios para nuestra vida y de vivirla, para que nuestra vida sea realmente transformada y cambiada conforme a Jesús, para que cada día nos podamos parecer más a Él. Por todo esto, está clarísimo que la carta de Judas es para nosotros hoy en día. Los problemas a los que se enfrenta la iglesia de hoy, nuestra iglesia, son idénticos a los que tuvo que afrontar Judas en su momento. Judas quiere que luchemos, quiere que nos pongamos en pie, poniendo toda nuestra energía en la fe. Y sabiendo que esta causa vale la pena, que tiene sentido luchar por la fe, porque no hay nada más importante que eso. Y la fe conlleva nuestra acción. Si no hacemos nada, el Evangelio quedará totalmente desprovisto de esa fuerza transformadora que conlleva. Si no hacemos nada, la gloria de Jesús quedará totalmente descartada. Si el Evangelio no transforma nuestra vida, ¿qué sentido tiene el decir que somos creyentes? ¿Qué sentido tiene el decir que vale la pena creer en Jesús? Y el primer paso para toda batalla es darnos cuenta que estamos en batalla, que hay un peligro, porque si no nos damos cuenta de que ese peligro está ahí, ¿por qué batallar? ¿Por qué luchar? ¿Por qué razón hacerlo? Y Judas nos advierte que tenemos el peligro de vivir una fe incoherente, de cambiarla para nuestro beneficio, de cambiar la palabra de Dios según nuestra conveniencia. Y nos dice que seamos conscientes de esa realidad y que luchemos con toda nuestra fuerza. Amén. Amén. Padre y Dios del cielo, gracias por ti, por tu amor. Padre, como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey, anhelamos, deseamos que tu nombre sea honrado y sea glorificado por medio de nuestra vida. Que nuestra vida, que nuestro día a día hable de ti. Ayúdanos, guíanos, permite que sigamos siendo transformados conforme a tu palabra. Que podamos seguir entendiéndola en estos tiempos. Que podamos seguir aplicándola en el día a día, sabiendo que tu palabra es necesaria, vital para el hombre y la mujer de hoy. Ayúdanos a seguir viviéndola y aplicándola en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.